Juan Casamayor, el responsable de Páginas de Espuma, que la verdad que de ser una editorial independiente se ha convertido en una editorial clásica, me parece, ¿no? Yo no sé si es tan independiente ahora. Sí, a ver, Independiente sigue siendo porque sigue teniendo, digamos, la misma base, el mismo fundamento, incluso te diría que la misma intención y el mismo espíritu que motivó el proyecto, que es una editorial, como bien se sabe, en torno a la narrativa breve, las formas breves, el cuento, en definitiva, no, aunque estamos explorando también, como se sabe, una línea de ensayo clásico y ensayo contemporáneo. eh, yo creo que seguimos siendo independientes, seguimos teniendo la misma pasión. Lo que pasa es que a lo largo de más de estos 20 años lo que hemos acumulado es... Está muy bien que cuestiones la independencia de la editorial, ¿no? Con el editor y periodista Juan Cruz, cuando era director de Alfaguara, y yo le dije que era muy ufano, le dije que era editor independiente, él me dijo, ¿independiente de qué? Del mercado. Es difícil escapar al mercado cuando los editores nos gusta al menos comer un par de veces al día y tenemos que vender los libros. Pero lo que sí es verdad es que hay algo que no ha cambiado en la editorial, que es hacer de un gusto personal una aventura rentable. Y creo además que está fuera de duda esa independencia y ese gusto cuando transitamos por el cuento, que ni es ese género que no se vende, porque sí que se vende el cuento, pero tampoco es, no me voy a engañar, como la opción por la que van corriendo los lectores a las librerías, ¿no? Nos movemos entre esas dos orillas. Sí, también es cierto que en los últimos tiempos ha habido parámetros dentro de la literatura como privilegiar la escritura hecha por mujeres. ¿Cómo te sitúas frente a esos parámetros, Juan? Bueno, fíjate que en primer lugar yo me sitúo frente a esos parámetros como lector. Mm, Ante todo, un editor es un lector. Y es verdad que ahora hay una visibilidad mayor de las escritoras, no hay un boom de las escritoras. Las escritoras siempre escribieron. Lo que pasa es que ahora se han dado ciertas condiciones, incluso que están fuera del sector del libro, que permiten visibilizar más la escritura, las obras y los libros. No porque sean mujeres, sino porque su propuesta literaria está cubriendo nuevos territorios, está abriendo grietas y fracturas en ciertos cánones, se están cuestionando ciertos temas literarios que ya tocaba visibilizar, y a partir de ahí, como lector, ha sido como un transcurso lento. Yo de hace como 5 o 10 años me di cuenta de que estábamos de pronto acumulando escritoras porque eran los textos que nos gustaban. Algunos venían determinados por nuestra lectura, y ahí está, por decir dos nombres, desde Isabel Mellado, la chilena, a María Fernanda Ampuero, a Socorro Venegas, ¿no? Por cruzar verticalmente el continente. Otras autoras han ido llegando a la editorial a través del premio Ribera del Duero, que es un premio referencia en la narrativa breve y que marca también un poco el estatus de esas condiciones que tú decías de la nueva cartografía literaria. Y, y hay autoras como Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel, o esta misma semana que sale ya el libro de Liliana Colanzi, que también marcan ese rumbo que no excluye, sino que enriquece nuestras posibilidades de lectura. Y eso es buenísimo. sí, ayer me decía una amiga que yo estaba más acostumbrada a leer literatura de hombres. Es probable eso, ¿no? A mí de todas maneras me interesa mucho la paridad, digamos, que haya muchísimas propuestas y que uno pueda elegir, digamos, ¿no? Claro, a ver, tu amiga tiene toda la razón. O sea, Mónica, nos hemos educado y nos hemos formado como lectores dentro de un canon protagonizado por hombres. Claro. Eso es indiscutible, desde nuestros primeros pasos en la lectura hasta muy avanzada nuestra formación lectora ha sido una nómina de un canon muy masculino. Creo que eso hay que revisarlo, y insisto, no por desplazar, sino por abrir más el territorio y abrir más la óptica de lectura, ¿no?
¿Tiene que haber una paridad? Sí, pero te diría que sobre todo tiene que haber una profundidad, una diversidad y unas riquezas literarias. Y es imposible que se den estos principios si solo estamos atendiendo a una mirada. Ante todo, la literatura son miradas, y no podemos cegar una parte, ¿no? Y la irrupción de la visibilidad, no de la escritura, de la visibilidad de las escritoras que estamos viviendo ahora, ojalá sea permanente y creciente. Nada nos puede asegurar que volvamos otra vez a espacios cerrados, ya ha ocurrido, y luego hay que seguir dialogando y negociando con nuestro pasado lector y modificar ese canon, ya no te diría que masculino, sino machista, que ha excluido a las escritoras. Y es una pena que cuando nos hemos formado con esa pasión lectora, cuando se lee con 16, 18 años, no hayamos leído grandes nombres de escritoras y que ahora los leemos con una absoluta sorpresa, no por no haberlo leído antes, pero también con rabia de que no hayan formado parte de nuestra educación sentimental y lectora, ¿no? Páginas de Espuma además saca clásicos como Henry James, como estos cuentos completos de muchísimos escritores. ¿Y cómo te ha ido con eso y qué piensas de eso? Bueno, a ver, es como Páginas de Espuma conceptualmente, desde un punto de vista simbólico, tiene varias orillas. Hay una orilla de autores contemporáneos y hay una orilla de autores clásicos. Hay otras. A nosotros nos interesaba mucho también revisar la historia del cuento, porque todo ese puzzle de grandes escritores y escritoras es la que ha formado el cuento moderno. ¿eh? Desde el año 2008 que publicamos los cuentos completos de Edgar Allan Poe, hay toda una nómina y una construcción de una biblioteca que casi es una Gran Pesat de Gallimard, donde ya casi hay más de 30 nombres, algunos de los cuales, como has dicho, Henry James o Anton Chekhov o Edith Wharton, son más de un tomo, y lo que hemos conseguido es todo un atlas del cuento clásico nuevamente traducido. Creo que toda época debe tener una nueva traducción para un autor clásico, y lo importante de estos tomos tan largos, porque son tomos de casi 1000 páginas, es que por un lado está toda la narrativa breve de un autor o una autora, y esto es importante, pero lo más importante de todo para mí es que están en un orden cronológico con una edición muy cuidada, porque si vemos la transformación y la evolución de la escritura. Por ejemplo, todos tenemos una idea de Anton Chekhov a partir de antologías, cuentos reunidos, que normalmente concentran los mismos cuentos. Pero ¿qué pasa con el Anton Chekhov joven? ¿Qué pasa con el Anton Chekhov más maduro? ¿Cómo fue transformando su obra? Todo eso lo podemos ver si hacemos una correlación cronológica de todos sus cuentos, de todos sus 625 cuentos que no estaban reunidos hasta que sacamos los 4 tomos. Y la salud de la colección es buenísima. La verdad es que estos autores y autoras son marca, son conocidos todos, son impercederos, son eternos, y a partir de ahí pues solo nos están dando alegrías, ¿no? a la editorial. Algunos asumimos más riesgo y otros pues sabemos que casi es una apuesta segura. O sea, sacar unos cuentos completos de Henry James en el fondo no es una apuesta muy arriesgada, porque sabes que es un autor que va a vender y que va a ser leído siempre. Sí, por otro lado, renovar también la lectura de Henry James, porque está un poquitito olvidado hace 10 años, por ejemplo. A mí me resulta sumamente valioso poder incorporar a este escritor tan importante en la historia de la literatura, ¿no? Sí, claro, como el caso de Henry James, son otros casos algunos, porque son autores que tienen épocas, épocas en las que son más visibles o menos. Henry James es un autor como torrencial, como siempre hay un cauce, un rumor de él, y siempre creo que tiene lectores y lectoras. Pero es importante hacer notar su existencia, mostrar al cuentista Henry James, entre otras cosas, porque nuestra edición, que son 3 tomos, incorporaba muchos cuentos inéditos de Henry James. O sea, creo que es un lujo para cualquier persona que lea, de pronto encontrarse con un texto inédito de James. Con otros autores es curioso, porque lo que se ha descubierto es su faceta de cuentista, por ejemplo, de Fernando Pessoa o de Bram Stoker.
Bram claro. Stoker, todo el mundo lo focaliza con Drácula, pero era un excelente cuentista y su primer libro de cuentos, que está albergado en el folclore irlandés, celta, anglosajón, da mucha explicación de cómo fue creando él un mundo insólito y fantástico que acabó en el mundo del vampiro. Y de hecho, su último libro de cuentos, que publicó su viuda póstumamente, es un libro de cuentos enteramente protagonizado por otros vampiros que van más allá del famoso Drácula. En la Feria del Libro conocí a Carlos Castán, un gran cuentista, me resultó sumamente valioso y sumamente importante descubrirlo. Sí, Carlos Castán es uno de los autores indispensables en un retrato de lo breve en la literatura española contemporánea. Es autor de tres libros de cuentos que reunimos en un solo volumen y es una referencia. Es un autor que reventó ciertos límites del cuento en los 90, cuando publicó su primer libro, y ha sido una referencia para las nuevas generaciones de escritores y de lectores que han venido en el siglo XXI. Él tiene un cuento muy atmosférico, muy evocador, muy simbólico, donde a veces es más importante lo que se siente que lo que pasa. Y yo invito a todos los lectores de México y fuera de México que se acerquen a la obra de Carlos Castán, porque de verdad que es un escritor con una profundidad literaria memorable. Y creo que también la literatura pasa por alterarnos la memoria, con lo que supone que siempre recordemos las historias. Y los cuentos de Carlos son de los que se recuerdan y dejan un pozo, un sustrato durante mucho, mucho tiempo. En Páginas de Espuma ha sacado algunas escritoras que son como sus estrellas, como Clara Obligado, como María Fernanda Ampuero, que han encontrado en la editorial no solamente un lugar para publicar libros, sino una editorial que las apañe y que las difunda totalmente, ¿verdad? Sí, son dos casos muy paradigmáticos de la editorial. Sería como dos extremos de una cuerda. Clara Obligado lleva en Páginas de Espuma tanto como la existencia de Páginas de Espuma. Clara, ante todo, es una grandísima amiga, es alguien a quien quiero mucho. Nos ha ayudado una barbaridad en la editorial. Y a mí me ha ayudado ya no solo como editor, sino como lector y como hombre a ver y a sensibilizarme sobre situaciones que hay que reflexionar y que hay que pensar. Y eso se lo debo a Clara. Y en esa correspondencia de universo, pues Clara ha ido publicando sus libros de cuentos que siempre van más allá en lo teórico, en lo práctico. Ahora hemos publicado un ensayo suyo que a lo mejor es como una maravillosa sinopsis y guía de lectura de toda su obra, una memoria de toda su vida, y es la escritora de confianza y que se, digamos, identifica plenamente con Páginas de Espuma. Y en el otro extremo sería María Fernanda Ampuero, que llegó con su primer libro de ficción en el 2018, Pelea de Gallos, con un libro que tenía unos excelentes cuentos, pero que ella necesitaba, y lo ha dicho mucho, la mirada de la editorial, la mirada de una lectura de editor, y así se hizo. María Fernanda es una fuerza de la naturaleza, tanto ella como su escritura. Es alguien que no va a negociar sus contenidos, ella representa y presenta lo que tiene desde dentro, desde sus tripas, desde su sangre y desde su convicción. Y sus dos libros que hemos sacado desde el 18, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, se han convertido en dos símbolos de todo esto que estamos hablando, de estas escritoras latinoamericanas tan potentes, tan visibilizadas ahora, y María Fernanda se inserta plenamente en este diálogo de militancia, de literatura y de innovación del género, que es algo que me importa también mucho. La última pregunta, Juan, y muchas gracias por la entrevista, es precisamente tus contactos con México, digamos. Parece que Páginas de Espuma es una editorial mexicana o latinoamericana también, ¿no? Me encanta que me digas que Páginas de Espuma es una editorial mexicana. La verdad es que México es un país que nos ha dado muchísimo a Páginas de Espuma.
Es un país al que personalmente quiero mucho, ha sido muy generoso con la editorial, desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista más estratégicos y comerciales y de distribución que pueden parecer ajenos a lo que estamos hablando, pero que también son sustanciales en la vida de una editorial. El maridaje o la armonía con Colofón, el buen trabajo con las librerías mexicanas ha sido fundamental. Y luego lo que es indispensable para una editorial, que son los creadores, ¿no? A partir de ahí, Páginas de Espuma se ha podido apoyar y ha podido colaborar y trabajar con escritores fundamentales en la literatura contemporánea mexicana, ¿no? Pues desde Guadalupe Nettel, Antonio Ortuño, Jorge Volpi, nuestro queridísimo siempre y recordado Nacho Padilla, pero también están ahí Cecilia Udave, o está Liliana Blum, o nuestra también muy querida Socorro Venegas, con quien además hemos colaborado a través de la UNAM. La editorial ha sido reconocida en México a través de la FIL de Guadalajara. Y es que Páginas de Espuma, y esto es un elemento que viene dado por Clara Obligado, por Andrés Neumann, es que es una editorial que finalmente ha disuelto las orillas. No hay fronteras, o sea, nos identificamos con toda una geografía, con una aquí y una ahora de la creación literaria en nuestro idioma y en las distintas latitudes de un continente tan hermoso y tan grande como Latinoamérica. Y estamos haciendo un trabajo desde siempre, o sea, y ahí nuevamente reivindico la lectura. Yo era lector de autores latinoamericanos y entonces no ha sido muy difícil la transición hacia un modelo de editorial donde los distintos países latinoamericanos, que no Latinoamérica, los distintos países latinoamericanos tengan su protagonismo, tengan su cercanía y tengan su cariño, desde el cono sur a México. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer como siempre.